Aquí está, ya apareció. This meeting is being Arranca. recorded. Arranca. La infausta historia de Notimex vista desde los periodistas de su área de deportes es el tema de esta mañana, mediodía ya, amigos de Las de Papel. Este programa de estas Alas de Papel es en solidaridad gremial. Recuerden que este espacio es del Salón del Periodista Deportivo y pues es triste lo que ocurre con esta agencia. Recordemos que fue fundada en 1968, se le conoce como la Agencia Mexicana de Noticias y pues en una mañanera de antier, si mal no recuerdo, el presidente López Obrador ya le dio, o antier o ayer, no me acuerdo, ahorita lo preciso, el presidente López Obrador ya le dio cristiana sepultura a esta agencia y pues es en el escenario. Recordemos también que esta agencia ya cumplió más de 3 años en huelga, desde que llegó, poquito después que llegara el actual gobierno, estalló una huelga y ha sido pues muy triste, la verdad, deja un sentimiento de profunda orfandad la situación de los colegas y pues se irán a la calle más de 200 trabajadores, mujeres la mayoría, aunque ya anunció el presidente que se está negociando con los trabajadores. La secretaria general del sindicato es Adriana Urrea, pero la verdad es muy triste y sí, la puedes analizar lo que está ocurriendo con Notimex o lo que va a ocurrir con Notimex desde la parte del área de deportes. En lo personal yo tuve una experiencia de 1 año que para mí fue entrañabilísima. Ahí estuvo Rubén Tatemura, él estuvo casi 15 años en la agencia, si no es que un poquito más, ahorita nos precisará. Rubén Tatemura nos acompaña. Obviamente doy la bienvenida a Juan Manuel Damián, que por problemas de salud estará interactuando en la medida de lo posible con nosotros. Obviamente le mando un abrazote a Juan Manuel, que se recupere pronto y ojalá, insisto, pueda participar. Pero, ¿cómo ves el escenario, Rubén? La verdad hay muchísimas aristas en esta historia y que va más allá del argumento del presidente López Obrador, que dice que no necesita Notimex, que con la mañanera basta y sobra. ¿Cómo la ves, Rubén? Si quieres hablar, Damián, permíteme tantito, si quieres decir algo, Damián, o nos vamos con Rubén. Si quieres, nos con Rubén, por favor. Adelante, Rubén. Adelante, Rubén. Creo que no nos está oyendo Rubén. Rubén, adelante. Bueno, en lo que establecemos contacto con Rubén, la intención de enfocar desde el área de deportes, pues esta historia lamentabilísima, triste, después de 50 y cuántos fueron, 54 años de servicio de la agencia de noticias, salvo los 3 de huelga, pues la verdad es, tiene muchos claroscuros la agencia. Yo tuve, y digo, me niego a hablar en primera persona, pero bueno, en aras de que se sume Rubén, 2 experiencias en Notimex, de 1982 a 1986 fue la primera. Ahí fui uno del centenar de trabajadores que fundó el sindicato en Notimex. Después, en 2001, estuve participando en Notimex, regresé a Notimex. Un grupo de excompañeros de la revista Proceso, encabezados por Francisco Ortiz Pinchetti, llegamos a la agencia Notimex y en ese momento la idea era hacer una agencia de Estado, no una agencia del gobierno en turno que se caracterizaba por una agencia de relaciones públicas y a lo largo de la historia, pues lo que caracterizaba a la agencia era la censura, pero nunca que yo recuerde, por lo que me tocó con el PRI, con el PAN, en 2001 era el gobierno del presidente López Obrador, de Vicente Fox,
empezaba la gestión de Fox y jamás que yo recuerde hubo una pátina de ideología priista o panista como caracteriza el actual gobierno, y pues yo soy uno de los que piensa que cuando se ideologiza algo, pues ya pierden sentido las cosas, porque cuando todos pensamos iguales, que no pensamos, no sé, Damián, si me escuches, si hay... Ya está, Rubén, puedes participar con Rubén. Ya está participando con nosotros. Adelante, Rubén, tienes apagado tu micro. Participar con Rubén. Ya está participando con nosotros. Venga, Hola, Rubén. Jesús. Hola, Juan Manuel. Un gusto saludarles. Hola, Juan Manuel. Otra vez por la invitación a papel. Otra vez mira, por la invitación a papel. la verdad es que Mira, es triste la verdad es que lo que sucede con la crisis. lo que sucede Yo salí en marzo de 2015 y estuve por allá de 2015 pues desde y el 2001 estuve por allá con exactamente pues desde el 2001 13 años exactamente donde tuve la oportunidad de años donde pues de desarrollarme profesionalmente, tuve grandes oportunidades pues desarrollarme profesionalmente, tuve laborales grandes oportunidades en cuanto a coberturas y digo laborales, esa cuestión de la noticia en de cuanto a coberturas, bueno, primero tiempo atrás y digo, aunque yo salí la pero noticia de, yo mantuve amistades con varias personas pues la cuestión de que estalló la huelga y cómo los trataba la gente que llegó, cuestiones absurdas de la forma de cómo se trabajó y por ejemplo algo que se me hacía de repente como una cuestión de terrorismo laboral, porque de repente porque en tu nota te faltaba un punto o se te iba un dedazo, de repente ya era motivo para llamarte a personal y darte las gracias. Y pues creo que pues esa no era una buena manera de trabajar con la gente. Según leía yo, perdón, escuchaba hoy unas declaraciones de esa señora San Juana, la que llegó como directora, señalaba que había muchos aviadores en la nómina y que pues también era un coso de corrupción la agencia, pero pues que yo recuerdo, por lo menos en el área de deportes, la mayoría eran personas que les gustaba su trabajo, que venían del área de comunicación, porque bueno, esa es una de las quejas que esgrimió la actual titular de la agencia, que había mucha gente que ni siquiera era periodista y estaba laborando ahí, o por lo menos estaba en la nómina. Más o menos, ¿como cuántos periodistas están trabajando en este momento que fueron prácticamente despedidos? En este momento que fueron prácticamente despedidos. Ahorita, Damián, se habla de más de 200 colegas, la gran mayoría son mujeres. No sé si tú tengas otro dato, Rubén. No, pero mira, la verdad es que digamos que la nómina la verdad es que bajó mucho la nómina porque la mayoría de las personas son las que están en huelga, pero porque la mayoría de las yo personas sepa, estuvieron trabajando, por ejemplo, remandando información. Ya, por ejemplo, uno si revisaba la página ya no había cosas actualizadas durante todo este tiempo. Entonces, pues sí, es una situación muy, muy triste que
pues la actual dirigencia solamente se va por el lado político, pero pues hay áreas como pues deportes, espectáculos y cultura que pues que quedan ahí volando, que no se les tomó en cuenta para nada. La verdad resulta sumamente incómodo. Yo tengo buenos compañeros. La verdad resulta sumamente incómodo. Por ejemplo, Jorge Larrauri es una de las personas con mayor cultura en el medio. De verdad es un cuate sumamente culto. Dos personajes que son también extraordinarios en la Cámara. Ariel Castiller Botello, que acaba de fallecer, y Octavio Castiller Botello, que ya está retirado, está viviendo ahora en Cancún. Los dos son hermanos y trabajaron desde el inicio prácticamente en Notimex. Sí, es que sí es una lástima lo que ocurre, Rubén, Damián. Digo, sí cabe, y ofrezco una disculpa, hablar de lo que me tocó en cierta medida en la agencia, insisto, de 1982 a 86 fue la primera vez, y después en 2001 al frente del área de deportes, que para mí fue una experiencia personal y profesional, un reto de vida, no solo profesional, personal también, así lo asumí. Y yo venía de Televisión Azteca, para mí habían sido, lo he comentado en otro espacio, de los 45 años que tengo haciendo periodismo, fueron 5 años, los 5 años que estuve en Azteca han sido los más infaustos de mi vida profesional. Estuve en el área de deportes también, pero en el área de para irme a Notimex, para mí fue, la verdad, un parteaguas, porque en ese año que estuve ahí, el área recibió, digo, no yo, el área, por el trabajo de todos los colegas con Rubén, era un puntal ahí en el área de deportes. Rubén sufrió en carne propia esa parte terrible del sindicato, a él permanentemente lo acosaban. Digo, yo también me fue como en feria, habiendo sido yo uno de los fundadores del sindicato. Pero una de las historias que más me deja grato, digo, al margen del trabajo profesional de la mayoría de los colegas, el hecho de que Ramón Márquez felicitó el trabajo del área, y también otro que felicitó era Rafa Ramos, si mal no recuerdo, el colega de La Opinión. Esa sola historia me deja a mí satisfecho de que lo que hicimos en ese momento en la agencia era profundamente profesional. Y que diga el presidente López Obrador que con las mañaneras basta y sobra, ¿verdad? Que el presidente no tiene ni la más peregrina idea de lo que está diciendo, porque además la agencia, con las corresponsalías que había en puntos estratégicos de la mayor parte del planeta, pues tenía información de primera mano. O sea, el hecho de que el presidente diga que las mañaneras basta y sobra para informar al pueblo, me parece un sinsentido mayúsculo. La mayoría de los países tienen, digo no todos, pero la mayoría tienen agencias noticiosas. La misma Cuba tiene prensa latina y tienen corresponsales en distintas partes del mundo, sobre todo, insisto, en las zonas estratégicas. Y que el presidente haya prescindido de la forma en que lo hizo de la agencia, insisto, me parece un equívoco mayúsculo. Al margen de lo que nos convoca como gremio, me parece que para la sociedad civil no abona gran cosa, ¿no? No, mira, en mi perspectiva, o desde mi perspectiva, digo ya sin estar en la agencia, pero yo veía, pues no solamente la importancia aquí en la Ciudad de México, sino cuando me tocó ir a coberturas a algunas ciudades de los diferentes estados, sobre todo en fútbol, porque bueno, fue el área que más me tocó cubrir y desarrollar.
aunque tuve oportunidades como por ejemplo los Juegos Panamericanos de República Dominicana, bueno, Santo Domingo, República Dominicana, donde estuve en cobertura en varias áreas, varios deportes, pero si tú revisabas los periódicos, sobre todo de los estados, en el área de deportes, había veces que, pues no sé, de 10 o 12 notas, 6 a 8 eran de la agencia, de diferentes deportes, pero eran de la agencia. Y también, por ejemplo, pues aquí era como, pues muy común que muchas veces había colegas, y es triste decirlo, pero que literalmente, pues, llegaban a sus redacciones, a lo mejor hacían una o dos notas o una, pero revisabas los hilos de los medios o la síntesis al día siguiente y resulta que ponían la nota que uno mismo había redactado y hecho sin cambio de puntos, ni comas, ni una sola palabra, y la firmaban con su nombre. Y digo, yo sé que la agencia está para eso, ¿no? Para brindar información de noticias que otros medios igual y no cubrieron, pero pues sí, creo que es muy diferente eso a llegar a agarrar tu nota y ponerle tu nombre sin haberle pues hecho, aunque sea, como decimos coloquialmente, darle una revolcadita, ¿no? La verdad era muy común. Por ejemplo, yo recuerdo la época la época que estuve yo en 24 horas, y sí, teníamos como parte importante la recepción de la información de Notimex, independientemente de la ADF, AFP, France Press, pues todas las internacionales, destacaba también la participación de Notimex, y por supuesto que se le tomaba en cuenta. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el sentido? ¿Dónde pierde el sentido Notimex? Ustedes que estuvieron dentro, ¿en qué momento se desvirtúa y le dejan de dar importancia en la consecución de noticias? Mira, me parece que no es, digo, sí se desvirtuó en buena medida, Damián, y por el tiempo que estuvo Rubén ahí también tiene muchos elementos de juicio, pero desde mi perspectiva, obviamente había una corrupción arraigada dentro del sindicato. Lo que hablaba hace un ratito, yo fui hostigado por el sindicato durante ese año al frente de Notimex, pero lo que pienso yo que trastocó en buena medida la historia de la agencia era la profunda censura. Había una profunda censura al interior de Notimex, o sea, cuando había alguna nota incómoda para el gobierno en turnos, fuera el PRI o fuera el PAN, digo, sobre todo el PRI, en el PAN no había ese escenario, inmediatamente sacaban del hilo esa nota. Y yo creo que esta historia se decantó, sufrió un quiebre, creo yo, cuando este personaje, el líder sindical, Conrado García, creo que así se llama, Rubén, si mal no recuerdo, estuvo al frente del sindicato 18 años y él hizo un coto de... Imagínate un líder sindical en un medio que se haga responsable o que él maneje en buena medida hasta la política editorial. Por lo que supe y lo que leí, él adquirió un poder omnímodo cuando Alejandro Ramos era director. Alejandro Ramos venía de dirigir El Financiero, fue un director emblemático, yo ahí estuve 4 años, pero me parece que empezó a nadar de muertito en Notimex como director y le dejó literal, insisto, por lo que leí, por lo que me supe de algunos compañeros,
pues todo el control de la agencia Conrado, y eso es lo que creo yo que decanta en buena medida la debacle de Notimex, desde mi punto de vista. Pero bueno, Rubén estuvo ahí casi 15 años. ¿Cuál es tu perspectiva, Rubén? Pues mira, yo la verdad es que me dedicaba a mi trabajo. Pues, mira, Yo no tuve, digo, pues en el área de deportes la era verdad es que a mi tuviera trabajo, algo que ver con la política como para que yo se no tuve, censurara. digo, pues en el Recuerdo área de que pues hubo ocasiones en que llegué a hacer en una sola jornada 14, 15 notas, incluso digo, tuve varios jefes, empezando por ti, que bueno, te agradezco la invitación que tuve para trabajar ahí. Fue diferente la forma de trabajar de cada uno de ellos, pero recuerdo que los compañeros del área de espectáculos o de cultura que estaban ahí en el mismo piso que nosotros, de repente nos preguntaban que por qué hacíamos tantas notas y pues le decíamos, pues es que es la información que sale del día, a pesar de que éramos, creo que un número o un grupo numeroso, si no mal recuerdo, digamos, ser 18 o 20 personas en el área de deportes, entre la jefatura, los editores y reporteros. No cuento a los fotógrafos, porque bueno, ellos eran un área a las que se le pedía de repente apoyo para algunas notas o entrevistas especiales que se hacían, pero pues creo que en el área de fútbol, que bueno, ya lo hemos platicado, que es el deporte al que se le da mayor cobertura, y digo, aquí en la Ciudad de México simplemente se le tenía que cubrir a América, Cruz Azul, Pumas, Necaxa cuando todavía estaba en primera división, Atlante, incluso la Federación, la Selección Mexicana de Fútbol, el fútbol femenil, la entonces Liga de Ascenso o Primera A. Y, por ejemplo, yo recuerdo un tiempo en que nos dividieron los equipos de provincia también. Entonces, aparte de la información que uno hacía del club, tenía que sacar notas de cada uno de los clubes de provincia que le asignaban por día. Entonces, pues de ahí, pues iban creciendo la cantidad de notas que se publicaban por día. Y creo que deporte siempre fue un área donde hubo mucha información y aparte, creo que éramos el área que más producía para la agencia. No sé cómo se comparaba con el área de nacionales, pero creo que sin duda deportes era el área que más información publicaba, porque aparte, pues siempre se llevaba una bitácora donde se ponía uno el número de nota, la fecha, una pequeña guía que era la cabeza, las iniciales del reportero, si había redactor que había capturado la nota vía telefónica y el editor, y se iba llevando así un control de las notas, y había veces que de una sola hoja o de la bitácora de un día se utilizaban entre 2 y 3 hojas mínimo. Entonces, lo único que sí te puedo decir es que por lo que yo veía del área del sindicato es que cuando tenían de repente reuniones yo escuchaba algunas cosas y sentía que ese señor Conrado García, si tú podías ir y Se quedó friseado un poquito
Rubén, ojalá que se recupere su transmisión. Fíjate, Jesús, te voy a leer nada más algunos de los directores que hay. Cierra tantito tu micro para que no se vicie el audio. Enrique Herrera, Rolando Ortega, Horacio Estavillo, Pedro Ferriz Santa Cruz, Miguel López Azuara, Héctor Manuel Ezeta, Raimundo Rivapalacio, Pablo Iriart, Rubén Álvarez Mendiola, Jorge Medina Viedas, Francisco Ortiz Pinchetti, José Antonio Díaz García, Enrique Aranda Pedrosa, Aurelio Bueno Hernández, Sergio Uceta Murcio, Héctor Villarreal Ordóñez, Alejandro Ramos Esquivel y San Juana Martínez. ¿Qué falló? ¿Qué fue exactamente lo que hizo que esta agencia finalmente se fuera a la quiebra, que tuviera el desprestigio con el que se le trató últimamente y que únicamente mandaron a la señora San Juana Martínez para acabarla? Sí, esa puede ser una lectura interesante, Damián. Sí, pareciera que fue pues una suerte de Esquirol la señora. Digo, puede ser una de las hipótesis, pero ahorita que hacías la narrativa de los directores de Notimex, pues sí, a mí me tocó, yo llegué de proceso a la agencia Notimex cuando Miguel López Azuara era director. López Azuara había salido del golpe de Excelsior junto con Julio Scherer García, el fundador de la revista Proceso, junto con Vicente Leñero y una buena cantidad de ex reporteros del periódico de Excelsior. A EZ también me tocó, Iriart y yo fuimos compañeros en la revista Proceso, el de origen chileno. La verdad era tristísimo cuando pues nadie quería a Pablo Iriart. Sí me quiero dar la licencia de hacer un comentario sobre Pablo Iriart. No era bienvenido en la revista, era pues un colega que poca gente apreciaba, y pues con el paso del tiempo se supo qué tipo de personaje es. Se fue después a La Jornada, trabajó en el área de comunicación social con Salinas de Gortari. Desde hace un rato está en el periódico El Financiero, y por ahí también tuvo algunas participaciones en Televisión Azteca. Y el otro, Paco, con quien me toca la experiencia como coordinador de deportes, Paco Ortiz Pinchetti, y creo que la gran mayoría eran extraordinarios periodistas. Cuando hablaba yo de censura, no di el contexto de cómo cuando yo llego de la revista Proceso a Notimex, en esa primera etapa, esos primeros 4 años, ahí en la agencia cubrí todas las fuentes habidas y por haber, salvo espectáculos y deportes. Curiosamente, viniendo yo de deportes, de la revista Proceso, nunca hice deportes en mi primera época en Notimex. Y la verdad sí es negativo, que precisamente ahí es que me doy cuenta la profunda censura que había. El hilo de Notimex llegaba directo a la Secretaría de Gobernación, y cuando había, insisto, una nota incómoda, pues la sacaban del hilo o la matizaban, ¿no? Entonces recuerdo que en el caso de, y bueno, después, por eso me atrevo a emitir un juicio sobre la prensa institucional, la prensa oficial. De 1986, salgo de Notimex, y en 1986 fui al periódico El Nacional, que era el vocero en prensa escrita del gobierno en turno. Entonces, siempre me las agencié para que, haciendo la información que hiciera fuera de información general o de deportes en El Nacional, no sufriera yo censura alguna, ¿no? Y lo otro que sí quiero agregar, y precisamente por eso para mí la importancia de tocar el tema de Notimex, pues yo me puedo asumir como
agenciero, como periodista hay una caracterización, una característica de periodistas que son agencieros, toda su vida han hecho agencia noticiosa. Y pues cuando llego a Proceso, llego a la agencia de noticias, a CISA, después estuve en ANSA cuando salgo en 82, estuve en la agencia italiana de noticias, poquito después llego a Notimex en ese 82, estuve en un intento frustrado, la agencia latinoamericana de servicios especiales de información, a la CEI, era una agencia que estaba subvencionada por 13, 14 países al poder de las agencias internacionales. Pues obviamente nunca se logró ese objetivo, y después estuve en UPI un ratito. O sea, sí podría yo ponerme la etiqueta de agenciero. Y tocando el tema de deportes, lo terrible, lo triste que es para Notimex o para ser agenciero, es que difícilmente a uno le firman una nota, sea crónica, entrevista o reportaje. O sea, los medios que retoman la información por lo general se pillan al autor de la agencia correspondiente, y en este caso, pues Notimex era lo que decía Rubén hace rato, era una de las características, ¿no? Y no solo eso, sino que ni se apropiaban de la información de los colegas de Notimex, y lastimosamente fue una de mis batallas en 2001 como responsable de deportes. Decía en algunos medios, algunos colegas, de que en Notimex hacíamos cascajo, y la verdad yo traté de remar a contracorriente, y lo que decía Rubén, la bitácora que se llevaba en aquel momento, recuerdo el récord que logramos fue como de 140 textos, y yo pedía no solo la nota del día, pedía entrevistas, reportajes, crónicas, algo que diferenciara a la agencia. Entonces, insisto, para mí esa parte fue fundamental, y que la agencia esté en este escenario, pues prácticamente el presidente López Obrador ya le dio los santos óleos, y insisto, es un equívoco mayúsculo para el periodismo mexicano, no solo para los colegas de la agencia. Adelante, Rubén. Sí, perdón, esa cuestión de la tecnología se cortó la señal. Mira, yo creo que para esta decisión que se han tomado, Parece que se fue otra vez, está viciado la información. A ver, ahí regresó. Adelante, Rubén, adelante. Sí, te digo, creo que solamente se está tomando para esa decisión el área política, pero todas las otras fuentes daban muy buena información, y los medios se nutrían mucho de las notas, de las crónicas de partidos, de las entrevistas que llegaban a publicarse o que se generaban en la redacción de deportes de Notimex. Y simplemente cuando escuché, bueno, desde el jueves, que ese señor Monreal fue quien anunció que iban allá a cerrar la agencia, y luego al día siguiente el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pues que era lo mejor, y por ahí también pues la directora San Juana que señalaba también esa cuestión de que después de muchas negociaciones y que según ella dice, la verdad es que a mí eso pues ya no me consta, entonces no lo puedo hablar, pero que había muchos aviadores en la nómina y que por ellos que optaban por hacer esto. Pero pues creo que mucha gente que trabajó ahí por muchos años y dejó buenos años de su vida, pues se queda ahora volando, porque
no se le toma en cuenta pues el trabajo, su capacidad, su entrega para pues darle buena información a la gente y a los medios de comunicación, porque como reitero, era un buen semillero en cuanto a cantidad de información, y había muchos medios, sobre todo los medios de provincia, que pues creo que no contaban con la capacidad para contar con la información requerida de, por ejemplo, de los clubes de fútbol, o de la información del Comité Olímpico, de las diferentes federaciones deportivas que hay. Creo que pues simplemente se le da carpetazo a esa situación por el ángulo político y sin tomar en cuenta a todos los demás. Aquí dice, por ejemplo, San Juana Martínez Montemayor es una periodista mexicana especializada en el periodismo de investigación. Ha sido reconocida con el Premio Nacional de Periodismo en 2006 y el Premio Ortega y Gasset en 2008. Es la directora de la Agencia Pública de Noticias Notimex desde el 21 de marzo de 2019. Ese es su currículum. Nació en 1963. Lo que no dicen es que de San Juana Martínez pasó por Proceso. Ella entabló una demanda en contra de Proceso, una demanda laboral, y ella logra gana la demanda y se lleva 10 millones de pesos, digo, para las arcas de Proceso, que siempre ha estado con el Jesús en la boca en cuanto a recursos, por lo que a mí me ha tocado de manera personal vivir y de manera indirecta saber, pues fue una la nota, ¿no? Y luego la señora, como directora de deportes, cuando estalla la huelga de Notimex, creó una agencia alterna ilegal de Notimex. Creo que estaba ahí en Coyoacán, no me acuerdo exactamente la calle. En una bodega la señora habilitó la agencia para seguir dando servicio, y esto era a todas luces ilegal, pero bueno, el presidente López Obrador lo permitió. Ahí sí es responsabilidad de él o del secretario o la secretaria de Gobernación en ese momento, Olga Sánchez Cordero. Y la historia, por lo que supe, colegas, amigos, y también hechos, historias indirectas, de lo que supe, cuando algunos colegas, entre ellos fotógrafos, se subieron al barco de Notimex con San Juana Martínez al frente y que se dan cuenta de la forma en que estaba siendo manejada la agencia, tomaron distancia de la señora San Juana, y en redes sociales algunos de ellos recibieron una feroz persecución, acoso, donde involucraron incluso a los hijos. La verdad sí fue muy desagradable ver este tipo de cosas en redes sociales. Incluso a mí de manera personal me entristece el papel de Víctor Roura. Él se sumó al proyecto de la señora San Juana Martínez haciendo una defensa que me pareció totalmente fuera de lugar. Víctor Roura, yo considero, él es especialista en temas de periodismo cultural, pero es una de las mejores plumas que hay en México en el ámbito periodístico, ¿no? Y yo le tengo un profundo aprecio, un profundo reconocimiento. Estuvimos en el periódico El Financiero, yo ahí estuve 4 años, él estuvo casi 30 años en el área de, como responsable de cultura. Entonces, sí es, pues, triste, insisto, y una de las cosas, abonando a lo que decía Rubén hace rato, en la parte de la agencia Notimex, la parte del reporteo, pues no solo era para la agencia, también había el área de radio, había el área de televisión, obviamente el periodismo digital, el área digital. Entonces era pues multifactorial la labor que hacía Notimex, y
insisto, me parece que incluso como a lo mejor voy a decir una exageración, pero Notimex era una agencia estratégica para el gobierno mexicano. El hecho de que hubiera corresponsales en los principales países del planeta, de manera directa le hacía llegar información al gobierno en turno. Me parece que es un sinsentido, marca llorarasco, dicen en mi pueblo, pero pues es reflejo de la grandiosa pequeñez del presidente que tenemos en Palacio Nacional, ¿no? Tengo aquí un texto sobre San Juana. Ay, caray, espérame, ya lo borré, ahorita lo recupero. Adelante, Rubén, por favor. Está cerrado tu micro, Rubén. Sí quiero recordar, por ejemplo, que recién que yo entré, por allá de 2001, estuve varias veces como enviado. Conocí por lo menos la oficina de Guadalajara, pero sé que había también una oficina en Monterrey, en Mérida. Digo, son las corresponsalías que a mí me tocó conocer. No solo, bueno, por lo menos Guadalajara, no solamente las instalaciones, sino también al personal. Y siento que era gente que también laboraba muy a gusto. Digo, ellos sí, como corresponsales, sí tenían que mandar información de otras áreas, no solamente deportes, pero pues poco a poco también fue como que un primer paso. Eso no le tocó desde luego a la actual administración, fue gente anterior, pero cerraron las oficinas de las corresponsalías estatales. Fue como un primer paso y luego siguió el caso de los corresponsales extranjeros. La verdad, esas decisiones no sé por qué se tomaron, pero pues sí, pues creo que fue triste también, pues que toda esa gente perdía su trabajo de la noche a la mañana, porque creo que la agencia trabajaba bastante bien en todos sentidos, aunque pues según lo que manejan esa señora San Juana, pues era completa corrupción, que había mucha gente que ni periodista era y que tampoco laboraba como tal, que eran literalmente aviadores. Recuperando el texto que les decía, dice que tiene 28 años de trayectoria profesional, trabajó en Proceso, La Jornada, Sin embargo, Nexos, entre otros. De acuerdo con el Sistema Nacional de Transparencia, en 2019 tenía un salario bruto de 122,512 pesos, salario neto de 86,698 pesos. No obstante, no aparece registro de percepciones salariales durante los años 2020, 2021 y 2022. Recibió vales de despensa. Algunos de sus libros son La cara oculta del Vaticano, Norberto Rivera Carrera, y Sí se puede, el movimiento de los hispanos, que cambiará a Estados Unidos. En 2022, el partido Movimiento Ciudadano pidió a la periodista que explicara el destino de 400 millones de pesos de los presupuestos de 2020, 2021 y 2022, evidentemente de Notimex. Adelante, Jesús. Sí, es que digo, nada más para recordarle a los amigos que este espacio es
del Salón del Periodista Deportivo, también tiene el apoyo moral de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, también recordándoles que este espacio se transmite a las 11 de la mañana todos los lunes a través de Radio Expresión México, un concepto pionero en Internet, lleva para 24 años en redes sociales. Entonces, sí, nada más para poner contexto, y lo que intenté contactar a José Luis Simón. Él estuvo en deportes, pues ¿cuántos años, Rubén? Como 30 Pues él y tantos, más de 30 años estuvo como reportero de deportes. Él forma parte de la huelga. Sí, Adelante, Rubén. Pues sí, mira, José Luis. No, yo también, José Luis era de los, pues casi fundadores de la agencia. Tenía número de empleado, creo que número non, o sea, de los primeros 10 que hubo ahí. Y digo, pues él también estuvo un tiempo como jefe ahí en la sección de deportes, en un momento de transición. Pero pues tiene pues mucha experiencia tanto en Copas del Mundo como en Juegos Olímpicos. Y digo, él estuvo o ha estado inmerso en toda esta etapa donde se fue en la huelga, y hubiera estado muy interesante pues conocer su punto de vista de pues cómo ha vivido todo este proceso, y saber bien pues qué es lo que la gente pues que estaba con ellos, y también por otro lado cuál era la postura que tenía la dirigencia de San Juan. Adelante, Jesús. sí, ahí es que un poquito más. Sí, estoy tomando texto del periódico El País de julio de 2019. La verdad es muy interesante. Establece entre cosas que la agencia Notimex se compara con una de las agencias más importantes del mundo, y hay un trabajo muy interesante que a lo mejor responde a lo que tú preguntas, Damián. Y dice, la decadencia de la agencia mexicana, de hecho, inició poco después del gobierno de Salinas de Gortari, 1988-1994, quien articuló sus esfuerzos hacia la comunicación y tuvo la astucia de contratar a excelentes personas como directores y corresponsales para incorporar Notimex a una política exterior de mayor presencia internacional, acorde con la apertura comercial de la época, que en aquel momento se firma el Tratado de Libre del Norte con Estados Unidos y Canadá, y agrega Jesús, está intermitente tu texto, tu audio, casi no se escucha, se está cortando. Del esfuerzo de funcionarios gubernamentales y directivos de la empresa de impulsar un verdadero ente público con perfil profesional. Creo que estos problemas, si quieres, en lo que se restablece mi audio, creo que tengo un poquito de problemas. Adelante, si quieres hacer algún comentario, Damián o Rubén.
yo creo que es una tristeza que termine así una agencia de noticias. La verdad es que es complicado pues ver a los compañeros que dejan su trabajo. La polémica no termina porque pues evidentemente todos los compañeros que fueron despedidos se quejaban de que sus salarios no habían sido respetados, que no les estaban pagando el 100% de lo que tenían que haberles dado en su liquidación, que les estaban entregando el 30%. San Juana Martínez dijo que se enfrentó a un terrorismo sindical que era insoportable, que Conrado iba con sus porros, así los mencionó, piso por piso, pegando cartelones y amenazando a quienes no estuvieran de acuerdo con él. La verdad es que fueron 3 años dificilísimos para todos los compañeros que trabajaron en esta agencia y que con un zarpazo terminó apenas el día de ayer. Y lo que más duele es que el presidente diga que no hace falta una agencia de noticias porque pues todo lo que quiera saber la gente lo puede saber a través de la mañanera. Y eso es terrible, caray. De verdad, es terrible. Adelante, Rubén. Parece que Rubén también se fue. Adelante, Jesús, si quieres para cerrar el programa, porque también ya se fue. Para cerrar el programa. Sí, para ir cerrando, me costó un poquito de trabajo, pero finalmente ya di con una nota del miércoles 20 de marzo del 2019, poquito después del estallamiento de la huelga, y en esta nota dice que de las más de 20 corresponsalías que había en ese momento, y menciona países como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Venezuela, Argentina, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania o Turquía. Son de los países más importantes de América Latina y de Europa, y la verdad sí es una tristeza lo que ocurre con Notimex. Me parece que es uno de los tantos caprichos del presidente para desaparecer a la agencia, y sobre todo el daño directo a una buena cantidad de colegas. Insisto, los primeros números daban cuenta de alrededor de 200 colegas que estaban involucrados en la huelga. Una gran mayoría de mujeres. Había una colega embarazada que pues se fue a la huelga también. Estuvimos haciendo acto de solidaridad recién iniciada la huelga ahí en Baja California, y ahí tenían sus oficinas algunos de los colegas de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, la AMPRIT. Iba Alejandro Lelo de la REA, que es el actual presidente, Manuel Camacho, que es el responsable, el vicepresidente de Relaciones Públicas, yo en mi calidad de la vicepresidencia de prensa. Y bueno, pues qué triste que se decante en esta historia y que no abona en nada, creo yo, para el periodismo mexicano. Nada más recordarles a los amigos que México es el país que no está en guerra, donde hay mayor riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión. En lo que va del actual gobierno, han asesinado, según cifras extraoficiales, alrededor a más de 70 periodistas. Insisto, es sumamente grave el ejercicio periodístico en México, y no por ser periodista de deportes no corremos riesgo. Digo, no es igual que un periodista de información general. Obviamente los que son corresponsales de guerra, pero en el escenario que estamos viviendo en México es lastimoso lo que sucede. Ya dimos cuenta aquí las agresiones del señor Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Azteca, del equipo Mazatlán, de cómo ha tildado de pendejos a colegas. Insisto, es sumamente grave lo que ocurre. Adelante, Rubén. Bueno, ya así que creo que ya es
Bueno, ya que se agradezco la invitación y la verdad te agradezco la invitación y por el hecho de que pues, haya anunciado este cierre de la agencia, siempre en los medios donde he laborado, pues creo que en los medios y donde he laborado, por ejemplo, en la agencia, pues tuve la oportunidad de desarrollarme profesionalmente, de dar cobertura en la agencia, no solo nacional, sino internacional, conocer a pues muchos colegas, personas muy agradables, que esa es otra cuestión. Pues poco a poco, conforme fueron pasando los años y hubo nuevos titulares, pues sí, la sección de deportes pues fue perdiendo a muchos elementos que destacaban en sus áreas de cobertura, y al final creo que quedaron como 7 u 8 de los 22 o 24 que llegaron a ser parte del equipo con los que a mí me tocó compartir los primeros años de mi estancia en la agencia. Y digo, sí hubo, por ejemplo, situaciones como la de que sí hubo un elemento que era sobrino de Conrado García, que entró a trabajar ahí a la de deportes y pues que no sabía muy bien del área, y también la cuestión de la redacción pues no se le daba muy bien, que digamos. Qué pena, caray, es una pena que termine así Notimex, pero pues ni hablar. Aquí nos tocó vivir, como dice Cristina Pacheco. Y les recuerdo que este programa se transmite mañana a las 11:30 de la mañana a través de Radio Expresión México. Muchas gracias, Jesús, por haberme invitado otra vez a este programa. Gracias, Rubén, por haber compartido con ustedes. Adelante, Jesús. Abre tu micro, Jesús. Sí, perdón, decía yo que, digo, agradezco a Damián, agradezco a Rubén Tatemura y reitero, este es un acto de solidaridad gremial con los colegas de Notimex. Lamentable que ocurra lo que ya anunció el presidente López Obrador, la desaparición oficial de Notimex, y sí, para terminar la emisión de hoy y decir que también este espacio es reiterar que este espacio es del Salón del Periodista Deportivo, y concluir nada más. Me parece que el poder confunde el ejercicio periodístico. El periodista no se debe al poder, digo, cuando hay periodismo independiente, el periodismo no se debe al poder. El verdadero periodismo tiene la obligación de ser crítico del poder, y somos, insisto y reitero, el cordón umbilical como periodistas entre la información y la sociedad. Y ese compromiso asumimos en este espacio, en el espacio de Balón Cuadrado, que gratamente comparto con Rubén Tatemura, y pues eso me parece que es un granito de arena a tratar de construir una mejor sociedad o una sociedad menos peor. Bien, amigos de Alas de Papel, llegamos al final de esta emisión, invitándolos a la próxima, al próximo programa,
la semana que viene. Mientras tanto, pásenla bien, muy buen provecho, buena tarde.